Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. Tener una fe inamovible en medio de la tormenta es esencial para resistir las pruebas de la vida. Cuando los vientos soplan con fuerza y las olas parecen hundirnos, es nuestra confianza en Dios la que nos mantiene en pie. La fe no elimina las dificultades, pero nos da la certeza de que no enfrentamos la batalla solos. Es un ancla que nos conecta con la esperanza, la paz y la fortaleza divina. Con una fe firme podemos atravesar cualquier tempestad, sabiendo que, al final del día, Dios siempre obra para nuestro bien. Bienvenidos a la clase del Libro de Mormón. Mi nombre es Liz Posada, estoy muy feliz de tenerte aquí. Hoy vamos a ver los capítulos de Éter del 6 al 11, así que abróchate tu cinturón porque vamos a estar navegando. Muy bien, comencemos con el capítulo 6. Aquí ellos todavía están en el viejo mundo. En este capítulo es donde van a cruzar las grandes aguas, van a atravesar el océano hacia el nuevo mundo. Y entonces Moroni nos dice lo siguiente en el versículo 1. Y ahora yo, Moroni, procedo a dar la historia de Jared y su hermano, porque sucedió que después que el Señor hubo preparado las piedras que el hermano de Jared había llevado al monte, el hermano de Jared descendió del monte y colocó las piedras en los barcos que se habían preparado, una en cada extremo, y aquí dieron luz a los barcos. Hay una frase clave aquí que me encanta y es, después de que el Señor hubo preparado las piedras. Algunos podríamos pensar, espera, yo creí que quien hizo la mayor parte de la preparación de las piedras fue Jared. La realidad es que el hermano de Jared las moldeó, las formó a partir del mineral, fundiéndolo y creando las piedras en sí. Pero el Señor es quien las prepara para su propósito y misión final, que es dar luz a las embarcaciones al tocarlas con su dedo. Este es un principio hermoso de las escrituras de la semana pasada, ¿recuerdan? Sobre cómo recibir, reconocer y actuar mejor en cuanto a la revelación. Aquí es importante notar que el Señor nos ayuda a crecer a lo largo del tiempo y probablemente no sea un camino completamente recto. Yo más bien creo que es un camino de un poco aquí, un poquito allá, línea sobre línea, precepto sobre precepto. Él nos encuentra realmente donde sea que estemos y luego nos estira hacia el siguiente nivel. Yo pienso que Él te encuentra, nos encuentra donde quiera que estemos y luego nos da la oportunidad para estirar esa fe y construir nuestra confianza en Él y aumentar nuestra capacidad para actuar y tomar decisiones usando nuestro albedrío. Ahora, aquí viene algo interesante y presta atención porque te voy a dar varios ejemplos. Si el hermano de Jared hubiera sido menos capaz, probablemente Dios no le habría dado el punto de partida de decir, el que quería que hiciera al respecto con el problema de la luz. Tal vez Dios habría comenzado dándole más instrucciones paso a paso antes de llegar al punto de decisión. Por ejemplo, podría haberle dicho, mira hermano de Jared, sube a esa montaña allá y comienza a cavar el mineral, y mientras lo haces, piensa en lo que podrías decirme o pedirme para resolver tu problema. Y vamos con un siguiente ejemplo. Tal vez el hermano de Jared hubiera podido tener una capacidad de un nivel más básico. Entonces, quizás Dios le hubiera dado instrucciones muy específicas, paso a paso. Por ejemplo, sube a la cima de esa montaña, excava este tipo de mineral y te diré cómo se ve, cómo encontrarlo. Luego, tráelo a tu campamento, construye un fuego muy caliente con un fuelle y observa el mineral junto al fuego. Entonces, podría haberle dicho ahora dime qué quieres que haga con respecto a tu problema de luz. Y ahora, vámonos aún a un nivel más básico. Si estuviera incluso más limitado en su capacidad, tal vez Dios le habría tenido que explicarle hasta cómo construir el fuego, cómo encontrar el mineral, cómo fundirlo e incluso cómo moldear las piedras. Y después, ahí sí le hubiera podido decir,
Una vez hayas hecho esto, piensa en lo que quieres que haga. Y tú dirás, ¿por qué tantos ejemplos, Liz? El punto es que conseguir la luz para las embarcaciones fue secundario en comparación con activar el proceso de discipulado en el hermano de Jared, ayudándolo a convertirse en quien había nacido para ser. El objetivo final de Dios eres tú. No son las tareas que realizamos, sino el propósito detrás de ellas. Traer a cabo tu inmortalidad y tu vida eterna, ayudarte a crecer para ser más como Él. Entre más preparados estemos en el conocimiento de Dios, más efectivos en su discipulado seremos. Y Dios utiliza todas estas experiencias, tal vez en tus llamamientos, en la iglesia, en la familia, en tu carrera, en tus estudios o en cualquier situación como medios para este fin de moldearnos. Cuando es necesario, Dios nos dice, no te preocupes, por eso, ¿sabes qué? Yo me encargo. Y otras veces nos da instrucciones paso a paso y conforme nuestra capacidad crece, llega el momento en el que Dios nos puede decir, piensa en ello, haz un plan y preséntamelo. Y dime, ¿qué deseas que haga en este asunto? Y en lo personal, pienso que eso es una confianza maravillosa y tú y yo debemos desear llegar a ese punto. Y de este modo, la vida se convierte en una experiencia increíblemente rica, en la que Dios trabaja con nosotros, nos moldea línea sobre línea, precepto tras precepto, en cada etapa, dándonos la oportunidad de avanzar. Ahora, el hermano de Jared pasó esa prueba. Ahora tiene las piedras en ambos extremos de las embarcaciones y el texto dice lo siguiente en el versículo 3. Y así hizo el Señor que las piedras brillaran en las tinieblas para dar luz a los hombres, mujeres y niños, a fin de que no atravesaran las grandes aguas en la oscuridad. Si vemos toda esta historia como una metáfora del plan de salvación y de nuestro viaje a través de él, entonces, en esencia, estamos viendo una representación simbólica del convenio. El camino del convenio tiene partes que se recorren en tierra firme y partes que atraviesan un océano profundo, donde puede ser difícil. Sin embargo, si hemos entrado en una relación de convenio con Dios, estamos seguros dentro de esa embarcación ajustada como un recipiente sellado y contamos con la luz de su evangelio para guiarnos en este viaje. Ahora, nota que dice que se subieron después entonces a las embarcaciones y zarparon al mar, encomendándose al Señor su Dios. Y cada vez que emprendemos una nueva etapa en la vida, podemos aplicar los principios del capítulo 6, ya sea el ir a una misión, casarse, tener un hijo, comenzar la universidad, iniciar una nueva carrera o enfrentar un tratamiento médico tras un diagnóstico. Hay innumerables formas de aplicar estos principios. La clave no está en hacer cosas, en obtener un título, en cumplir una asignación o simplemente contar los días de una misión hasta regresar a casa. Se trata de construir una conexión de fe, de confianza en el convenio con Jesucristo y con el Padre Celestial. Ese realmente es el objetivo final. Todas las demás cosas en las que nos involucramos son solo medios para lograr nuestro objetivo final. Ahora, veamos el objetivo aquí. Se encomendaron al Señor su Dios. Así que al embarcarnos en cualquier cosa en la vida, si mantenemos nuestro enfoque en que no estamos haciendo esta tarea solo para cumplir con una obligación, sino porque nos acercará más a Dios, lograremos crecer, salir de nuestra zona de confort. Será inevitable, pero aumentaremos nuestra fe y enfrentaremos pruebas que la fortalecerán en el camino. Podremos decir al final entonces, Señor, ayúdame a convertirme en quien necesito ser a través de este proceso. Y tal vez uno podría esperar que al encomendarnos a Dios, la vida se vuelva aún más fácil y que Él nos prospere de inmediato, ya que esa es la promesa. Si guardáis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra. En este caso, no estaban en la tierra, sino en el agua, ¿recuerdan? Pero el punto es que el hecho de encomendarnos a Dios y entrar en una relación de convenio con Él no garantiza un viaje tranquilo, fácil o sin complicaciones. En el versículo 5 lo dice muy claramente. Y ocurrió que el Señor Dios hizo que soplara un viento furioso sobre la superficie de las aguas. Y esperen un momento aquí. La mayoría de nosotros podríamos decir, espera, ¿por qué no simplemente crear una brisa
suave y constante y agradable, o una pequeña ola que impulse esas 8 barcas a través del océano de manera uniforme sin causar mareos, desorientación o dificultades. Pero no, Dios envió vientos furiosos y dice que fueron sacudidos por las olas del mar ante el viento. Y luego en el versículo 6 dice, y aconteció que muchas veces fueron sepultados en las profundidades del mar a causa de las gigantescas olas que rompían sobre ellos, y también por las grandes y terribles tempestades causadas por la fuerza del viento. ¿Y vieron esto? Aquí está el punto. Mientras ellos permanezcan dentro de la barca, esas olas montañosas y esos vientos furiosos no pueden destruirlos. Ellos serán librados y volverán a flotar y estarán en la cima nuevamente. Ellos enfrentarán dificultades, pero estarán bien. En el versículo 7 entonces dice lo siguiente. Y sucedía que cuando eran sepultados en el abismo no había agua que los dañara, pues sus barcos estaban ajustados como un vaso. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para crear conexiones ajustadas como un recipiente con Jesucristo? Es decir, conexiones tan herméticas que sin importar cuán grande sea la oposición o cuán fuertes sean los vientos, nada podrá entrar. Estaremos seguros dentro de este convenio. Ese es un principio hermoso para discutir tal vez en grupo, con estudiantes o con nuestra familia hoy. ¿Cómo podemos hacer que nuestro compromiso con el Señor sea más hermético, menos propenso a quebrarse y menos tentado a abandonarse y salir de la barca? Esa es una excelente pregunta. Ahora, también dice que las embarcaciones eran ajustadas como el arca de Noé. Por lo tanto, cuando estaban rodeados por muchas aguas, ellos entonces claman al Señor y Él los llevó de nuevo a la superficie de las aguas. Ellos no eran víctimas de la tormenta, estaban actuando en medio de ella, clamando a Dios para que los liberara, y Él lo hacía una y otra vez. Ahora, por favor, ten en cuenta esto. Cuán más fuerte sea el viento, más pronto ellos iban a poder llegar a la tierra prometida. Si el viento fuera muy suave, el viaje sería muy largo y prolongado. ¿Lo vas viendo? Las tormentas, aunque difíciles, actúan como herramientas divinas para empujarnos hacia nuestro destino prometido con mayor rapidez y propósito. Una brisa suave probablemente haría que se quedaran sin provisiones. Existe la necesidad de llevarlos a este lugar dentro de un marco de tiempo determinado y Dios conoce esas cosas. Ahora ellos se habían encomendado a Él y confiado en Él. Ahora la pregunta final para esta clase es, ¿aún en medio de los mares, aún en la superficie del mar o hundidos en la profundidad, confiaremos en el Señor de tal manera como lo hizo Jared y su familia? Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por nuestra clase del Libro de Mormón Express. Espero que les haya gustado la clase y que nos vayamos con el sentimiento de entre más compacto pueda yo hacer mi convenio con el Señor, más protegido estaré sin importar lo que suceda alrededor. Y al final el Señor me llevará al lugar donde Él ha estado guardando y preservando solo para mí y para quienes me rodean. Espero que les haya gustado. No se pierdan Central de Jóvenes. Por allá les tengo una noticia muy importante, así que por allá los espero. No olviden escudriñar y deleitarse de las Escrituras. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora, 7 p.m., hora Colombia. Yo siempre te espero aquí. Nos vemos la próxima. Adiós.